Hola, buenas tardes. Iniciamos esta nueva cápsula para profundizar los contenidos académicos de este año. Es necesario y es importante recordar que lo que se está viendo en estas cápsulas son contenidos desde quinto hasta octavo básico y posteriormente vamos a ir progresando y tomando los contenidos de enseñanza media. El tema a desarrollar el día de hoy es el periodo del Neolítico, también conocido o traducido como piedra nueva. Ahora bien, ¿qué características del periodo neolítico podemos reconocer a grandes rasgos? Por un lado, en este periodo que revoluciona enormemente la vida del ser humano, sufre cambios radicales que van a generar un antes y un después para la humanidad y para las sociedades de aquella época. De acuerdo con el ciclo de naturaleza, los hombres comienzan a plantar las semillas y que los llevan a descubrir la agricultura y la ganadería. ¿Cómo van a descubrir la ganadería? Porque comienzan a domesticar a los animales, comienzan a domesticar la naturaleza, es decir, comienzan a entender que tiene ciclos, que tiene etapas la vida de la flora y la fauna. Ellos dejan la actitud nómada, es decir, la actitud de ir de un lugar a otro buscando comida, y comienzan a tener una actitud sedentaria. Comienzan a vivir en un lugar determinado y a desarrollar su vida en ese lugar. Aquí vemos, acá en este costado, podemos ver la imagen de hachas de piedra o flechas ocupadas en aquella época para cazar o simplemente para utilizarla como herramienta de trabajo en la vida cotidiana. Por otro lado, comienzan a perfeccionar la construcción de utensilios de piedra, lo que da inicio a una etapa de la piedra pulimentada. ¿Esto qué quiere decir? Comienzan a ser más detallistas y más minuciosos en el trabajo con sus manos. Los humanos fabrican cerámicas, tejido, construyen viviendas y se establecen pequeños poblados. Comienzan a sentarse cerca de los ríos. ¿Por qué cerca de los ríos? Porque tras la crecida de los ríos va a ser mucho más rica en minerales las aguas para plantar y cosechar. Entonces van a ir comprendiendo los ciclos de la vida a partir de su relación con los ríos, el desarrollo de la flora y la actitud de la fauna y su interacción con el hombre. En este periodo también se va a dar inicio al intercambio de productos. Esto se va a conocer como trueque. Van a cambiar un producto por otro. Carne por vestuario, cerámicas por joyas, joyas por comida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos una imagen que recrea la situación del trueque. Lo que dice esta caricatura nos dice, yo querer cambiar y dar collar por jabalí. Cambiar un objeto por otro. Van a pasar muchos siglos y muchos años para que se pueda utilizar la moneda como sistema de intercambio de un producto por monedas o una cierta cantidad de monedas. Pero ¿cuáles son los detalles más relevantes de la vida del hombre y las mujeres en el periodo neolítico? ¿Qué características van a ser determinantes para reconocer esta etapa? Los descubrimos a continuación. Primero, tener claro que la palabra neolítico es una palabra de origen griego, que en su división, neo, la primera parte, neo, quiere decir nuevo, y litos o lítico quiere decir piedras. En su unión nos dice piedra nueva o la nueva edad de piedra. Por otro lado, se estima que el surgimiento del neolítico es aproximadamente en el 8500 AC. Esto se debe a que los investigadores de este periodo han encontrado evidencias que muestran un cambio en la vida humana, pero todavía no está ratificado debido a que
Constantemente se están descubriendo nuevos hallazgos y nuevos fósiles que nos muestran que probablemente haya comenzado mucho antes el periodo neolítico. Otro elemento comienza a dejar de lado la caza y la recolección, dando los primeros pasos para la domesticación de animales y el dominio de la vegetación y la flora, desarrollando la agricultura. La ganadería y la agricultura son los principales aspectos para distinguir el periodo del neolítico de otras etapas de la humanidad. Las primeras civilizaciones del mundo antiguo van a desarrollar esto. Va a ser determinante que lo desarrollen porque nos van a ir abriendo cómo cada una de las grandes civilizaciones de la humanidad, las civilizaciones madre conocidas también, todas surgen a la orilla de los ríos y van a tener como elemento central el desarrollo de la ganadería y de la agricultura. A lo largo de este proceso fueron cambiando diversos aspectos y los diferentes factores climáticos van a hacer que el hombre del neolítico vaya caminando y avanzando a nueva etapa de la edad de bronce y la última etapa de la edad de piedra. Ahora bien, un dato importante. Con el desarrollo del neolítico también va a desarrollarse el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. ¿Qué hecho determinante va a poner fin a la prehistoria? Eso los invito a investigar, o quizás lo descubrimos en las próximas láminas. Un dato importante, el periodo de la prehistoria del hombre está dividido en dos grandes bloques, en el paleolítico y en el neolítico. Paleolítico es el periodo conocido como piedra antigua o piedra tallada. Paleo, tallada, lítico, piedra. Y neolítico, piedra nueva. Ahora bien, un dato que a veces se comienza a discutir. Entre medio se menciona un periodo que se conoce como mesolítico. Este periodo está entre la transición de los seres humanos que comienzan a dejar de ser nómades y comienzan a desarrollar un sedentarismo paulatino. Las primeras intenciones de ser sedentario comienzan en el Mesolítico, pero eso todavía no está ratificado. Se los dejo para que lo investiguen. Entonces tendríamos Paleolítico, Neolítico, y entre medio de ellos dos hay un periodo que se llama Mesolítico. Aquí vemos manifestaciones de la agricultura y de la ganadería. La división del periodo neolítico se divide en tres grandes partes: neolítico inicial, neolítico medio, neolítico final. Este periodo existe una completa domesticación como el caballo, el asno, el reno, entre otros animales. Además comienzan a sustituirse la piedra tallada, la piedra que era golpeada una piedra con otra por una piedra pulimentada. ¿Esto qué quiere decir? Una piedra más detallada, más filosa, no tan rústica, sino que más sofisticada comienza a utilizarse, comienza a ocuparse los cuchillos hechos de piedra o de hueso en algunos detalles más específicos. En el Neolítico, el ser humano creó los primeros asentamientos, dejando de lado el antiguo carácter nómade. Comenzaron a vivir en grupos humanos y en refugios. Los primeros grupos humanos eran clanes familiares. Estamos hablando de 20 a 50 personas, y posteriormente comenzaron a generarse las tribus, posteriormente las pequeñas etnias, después de las etnias las pequeñas ciudades, y después paulatinamente van a ir desarrollando la cultura y las civilizaciones. Aquí vemos un clan familiar representado por la familia y los hombres que trabajaban en aquella época más de la agricultura y ganadería, y las mujeres se dedicaban a cosas más de la artesanía
y a detalles más dedicados de las manos, cosas de motricidad fina, podemos decir, detalles más específicos, trabajaban mucho con la cerámica, con los tejidos. Los hombres también ayudaban mucho en aquella época, no habían tareas solamente para hombres o solamente para mujeres, habían tareas que tenían que realizarla en conjunto. Hombres y mujeres desarrollaban la agricultura, hombres y mujeres se dedicaban a la ganadería, hombres y mujeres desarrollaron la cerámica, el tejido, pero tenían que dividirse el trabajo para poder producir de mejor manera para toda la familia. Durante el Neolítico los poblados estaban situados generalmente junto a un río, lo habíamos dicho hace un instante atrás. Tener el agua para regar los campos y abastecer el alimento a la población y además dar agua a los animales y a la gente. Esta es una recreación dibujada de los primeros asentamientos humanos. Se presume que el primer asentamiento humano es Catal Uyuk. Este Catal Uyuk aproximadamente se encuentra en Anatolia, al sur de Turquía, en el Oriente Próximo. Es uno de los asentamientos humanos más antiguos. Algunas investigaciones datan del 8000 AC, es decir, 8000 años antes del Cristo. Allí vivieron unas 5000 personas que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Intercambiaban los productos de manera de trueques con regiones vecinas, con otros poblados pequeños o clanes familiares. Comenzaron a construir las pequeñas ideas de casa con adobe y paja, es decir, con barro, lo mezclaban con paja y comenzaban a construir los primeros ladrillos. Y todo lo rodeaban y colocaban palos para cubrir el techo y así abrigarse en situaciones de frío. Estamos hablando de que ya habían dejado, ya había terminado la época glacial y comenzó a haber un proceso de cambio climático importante. Comenzaron a desarrollarse los primeros asentamientos donde habían espacios muy fértiles en la crianza de animales, en la producción agrícola y ganadera. Los hombres y mujeres del Neolítico comenzaron a construir las primeras herramientas, cada una más sofisticada que la anterior. Cultivaron la tierra, desarrollaron la crianza de animales, sentaron bases de labores humanas que perduran hasta el día de hoy, es decir, prácticas que hoy día vemos en artesanías, en tejido, en esculturas de cerámica, ya se desarrollaban en épocas antiguas. No es algo que nosotros descubrimos hoy día, es algo que se viene desarrollando siglos de siglos de siglos. Aquí tenemos un tipo de hacha pulimentada, una hoz para sacar el maíz y el molino para, obviamente, moler el grano y crear masa para posteriormente hacer pan, hacer alimentos que se requieran en aquel momento. O simplemente molían semillas y otras cosas en estos. Los estudios realizan a lo largo de la historia han dejado de manifiesto que el periodo neolítico fue un periodo bien violento, incluso el más violento de la historia. Existen evidencias fósiles que han mostrado que muchos de los individuos de un neolítico fallecieron por resultado de impactos de flechas, lanzas, cortes, golpes en el cráneo provocados por herramientas de roca. Estamos hablando también que al haber los primeros asentamientos humanos, comienzan los primeros conflictos de territorio, de quién es el dueño de tales lugares, por qué este pueblo está más cerca del río y yo no estoy. Entonces comienzan a haber las primeras discusiones, los primeros conflictos de dominio de territorio y quién ejerce más poder y quién tiene más poder. Ahora bien, ¿cuál es el elemento más importante de esta época? La revolución del Neolítico. Este término fue acuñado por Beran Gordon Sheldon. Este término permite explicar que la primera gran revolución humana fue la creación de la agricultura y el asentamiento humano. En el siguiente video vamos a explicar con mayor detalle
la revolución